Hola, soy el profesor Edgardo Mimisa de ingenieriadeproyectos.com. Les doy la bienvenida a esta sesión en donde vamos a hablar sobre la gestión de cambios en un proyecto de inversión. Bueno, ustedes habrán escuchado distintos términos como gestión de cambio, liderazgo del cambio, manejo del cambio, etc. Y específicamente la gestión de cambios de los proyectos de la que vamos a hablar hoy día tiene que ver con la triple restricción. De acuerdo al PMI, al Project Management Institute, la triple restricción está definida por 4 componentes que incluyen las siguientes: el alcance, que son los entregables producidos por el proyecto; el tiempo, ¿no es cierto? Cuánto tiempo dura el proyecto, cuáles son las secuencias de las actividades, etcétera, y el cronograma, por cierto. Y finalmente la tercera línea base es el presupuesto, con todos los requisitos que tiene un presupuesto. Y digo 4 componentes porque también hay que poner la calidad, que son las especificaciones técnicas de calidad que requiere que el producto entregue. Entonces, la gestión del cambio va a controlar todos estos componentes de lo que se denomina la triple restricción. Veamos ahora el tema de el PEP, el Project Execution Plan, el plan de ejecución del proyecto. En un PEP hay una serie de planes específicos, como el plan de gestión de alcance, el de gestión del tiempo, el de gestión de recursos, el de gestión de presupuesto. Después viene aseguramiento de la calidad, gestión de riesgos y el plan de gestión de stakeholders, que es muy importante, que fue agregado hace no tanto en la última versión del PMBOK. El plan de gestión de adquisiciones, el plan de gestión de recursos humanos, plan de gestión de comunicaciones, el plan de HSEC, de Health, Safety, Environment, Community. Muy importante, sobre todo en proyectos de minería. El plan de gestión de cierre del proyecto y su transferencia, etcétera, etcétera. Pero hay uno que quiero destacar y que vamos a hablar ahora, que es el plan de gestión de cambios. Entonces, hay subcomponentes. Hay 3 subcomponentes, ¿no es cierto?, en un plan de gestión de cambios. Primero están los procesos. Los procesos que describen quién debe hacer los cambios, qué es lo que debe hacer, cuándo y dónde. También cómo vamos a gestionar los cambios del proyecto a lo largo de todo su proceso de ejecución. Luego vienen las herramientas. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para medir, implementar, comunicar y controlar los cambios? Y si vamos a usar algún tipo de software de gestión de proyectos. Actualmente hay muchos paquetes geniales de software de gestión de proyectos que pueden automatizar una serie de funciones que sirven mucho a un project manager. Por ejemplo, obviamente está en primer lugar el MS Project, el Primavera P6, el Prism, ¿no es cierto?, para el control de presupuestos. En cambio, algunas organizaciones prefieren usar el Excel, porque todos tienen acceso a esa herramienta y la manejan, y otros prefieren utilizar sus propias plantillas. Y en tercer lugar, el subcomponente que falta son las actividades. Las actividades. ¿Cómo vamos a integrar el control de los cambios a lo largo de todo el proyecto? Porque lo importante aquí es la integración. Echemos una mirada ahora a las actividades, ahora con más detalle. ¿Cuáles son algunas de esas actividades? Las actividades incluyen revisar, analizar, aprobar, rechazar las solicitudes de cambio que entran, pero hay que hacerlo de una manera rápida y puntual.
Aquí debo decir que los cambios deben manejarse con prontitud. De lo contrario, si las cosas se dejan desatendidas, podría haber un impacto negativo en el proyecto. También puede ser que nos preguntemos por qué hay tantos cambios. Entonces, hay que entender que si hay muchas solicitudes de cambio que están entrando, esto tiene que estar ocurriendo por alguna razón. Probablemente no hicimos nuestra tarea, no hicimos un buen trabajo de planificación. También puede haber algunas cosas que no fueron bien definidas en el PEP del proyecto, o tal vez ocurrieron situaciones no previstas durante la ejecución que afectaron el alcance, el cronograma o el presupuesto. Bien, otra actividad es la gestión de aquellos cambios que fueron oficialmente aprobados. Los cambios, una vez que han sido revisados, analizados y aprobados por un comité de control de cambios o directorio de control de cambios, deben gestionarse de manera adecuada y saber que la autorización para realizar un determinado cambio es a su vez una autorización para modificar las líneas base. La diferencia entre un proyecto fallido y un proyecto exitoso muchas veces tiene que ver con saber realinear el proyecto, lo que implica recalcular las líneas base del proyecto. Bien, otra actividad es la comunicación y la coordinación de los stakeholders, ya sean estos internos o fuera del proyecto, como por ejemplo tus socios proveedores o la comunidad. Y la última actividad, pero muy importante, es dejar formalmente documentados los impactos completos inducidos por cada solicitud de cambio. Es decir, hay que crear un registro histórico. Ustedes tienen que saber, por cierto, que muchos proyectos se cancelan o se quedan en espera o pueden ser replicados. Entonces, al tener estos cambios documentados, ello permite regresar y consultarlos para ver por qué ocurrieron, cuánto costaron y cómo se pueden evitar en el futuro. Bien, hay algunos cambios que quiero resaltar y que son los cambios de alcance. Una adecuada gestión del control de cambios de alcance es de tal relevancia en el éxito del proyecto que requiere un cuidadoso tratamiento especial. La gestión de control de cambios en el alcance incluye políticas y procedimientos para detectar, analizar, evaluar e implementar modificaciones en todas las líneas bases del proyecto. Las fuentes de cambio o los agentes iniciadores del cambio incluyen prácticamente a todos, empezando por el project sponsor, el promotor del proyecto, el cliente, el usuario, alguna autoridad externa como gobierno, una agencia regulatoria, etc. El propio gerente del proyecto, el project manager o su equipo, alguno de los stakeholders, etcétera, etcétera. Entonces, cambios vienen por todos lados. Y por lo tanto, como hay tantos cambios y tanta presión por cambios, hay que categorizar esos cambios. El aplicarle categorías a los cambios permite agruparlos lógicamente de acuerdo a su importancia. Y se pueden dividir los cambios en 4 categorías. La primera vamos a clasificar como cambio mayor. Esto es un cambio que cambia dramáticamente el cronograma, la línea base de algún entregable, el presupuesto y o cualquier otra variable crítica del proyecto. Un cambio menor, en cambio, no cambia el resultado final del proyecto, sin embargo, puede afectar las probabilidades de lograr un resultado exitoso. Y finalmente viene lo que podríamos calificar como cambios correctivos, que fija algo que no había sido detectado durante el proyecto. Y finalmente vienen los cambios de mantención, que son de rutina y que es necesario para mantener cualquier cosa actualizada. Tienen un impacto mínimo en el resultado final del proyecto. Entonces, tener esa clasificación ordena muchísimo. Una vez que los tienes clasificados, hay que ver
cuáles son prioritarios y cuáles no. Entonces, se le asigna una prioridad a cada uno de la siguiente manera: prioridad mayor, prioridad menor y sin prioridad. Una prioridad mayor significa que este cambio requiere una atención inmediata. No atenderla inmediatamente podría poner en peligro el cronograma, el presupuesto o la calidad del proyecto. Prioridad menor no requiere una atención inmediata, pero habría que confrontarla eventualmente para completar el proyecto. Y sin prioridad implica que se puede atender ese cambio si es que el tiempo lo permite. No es absolutamente necesario tener que incorporar este cambio y el proyecto igual se podría terminar con éxito. Ahora veamos un poco la estructura de decisiones que tiene que implementarse para controlar los cambios. El comité o directorio de control de cambios. En los grandes proyectos se establece este directorio o control o comité de control, el cual tiene que categorizar, priorizar y aprobar los cambios de alcance. El directorio de cambios tiene que incluir al project manager, normalmente a los líderes de equipos, al promotor del proyecto y también representantes del cliente. Y se tiene que reunir de manera regular a determinados intervalos, puede ser semanal o bisemanalmente. Y lo que hacen es analizar los impactos de los cambios, asignar las prioridades de los cambios, asignar responsabilidades para implementar esos cambios, clasifican o categorizan los cambios que van emergiendo y deciden sobre el destino de esos cambios, es decir, los aprueban o los desaprueban. Muy bien, esto es en resumen de lo que se trata la gestión de cambios de un proyecto. Espero verlos en mi siguiente video y muchas gracias por vuestra participación.